De entrada, preguntarle cómo está observando usted este cierre de año. Estamos transitando en el día 25 del 11º mes del año de la pandemia, en el sentido del número de personas que han perdido la vida, las acumuladas hasta este momento y las contagiadas y las que se están descubriendo por pruebas que están realizando, por ejemplo, en el gobierno de la capital. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, pues lo veo muy trágico, es una situación muy trágica la que se está viviendo, es decir, es una situación trágica en donde se han tomado malas decisiones que han llevado a la muerte de miles, de una centena de miles de personas, ¿verdad? Y más que eso, porque realmente el día de hoy se están reportando otras 813 personas muertas, ¿no? Ayer fueron 858 personas. Estas son de las cifras más altas que se han registrado durante toda la pandemia. O sea, es la quinta y la cuarta cifra más alta de la pandemia. El día de hoy se están registrando 10.335 nuevos casos. Ayer fueron 10.794 nuevos casos. Pues es evidente que estamos en un repunte marcado, en donde se está dando un aumento tanto de casos como de defunciones. Y esto, pues bueno, lo habíamos predicho, es decir, estamos hablando de esto desde el mes de abril o mayo. Y la comunidad científica, o quienes estamos en la comunidad científica, habíamos dicho que esto iba a ocurrir. Y sin embargo, todo ha caído en oídos sordos. Y en México se está muriendo esta cantidad de personas. Si nosotros consideramos las muertes que ahorita se registran como oficiales, son 103.597, ¿verdad?, pero si se toma en consideración el exceso de mortalidad que la propia Secretaría de Salud está admitiendo, pues estamos más cerca de 200,000 muertos ya por COVID-19, más aquellos que pues no se explican, pero desde luego son muertes colaterales al mal manejo de la pandemia, que son todas aquellas personas que han muerto porque los sistemas de salud están ocupados atendiendo casos de COVID y son personas que pues no han recibido tratamiento de cáncer, hemodiálisis, etcétera, cualquier cantidad de enfermedades que no se han tratado durante la pandemia porque los hospitales están ocupados viendo COVID, ¿verdad? Entonces, bueno, en total, pues son cifras atroces. Y cuando hablamos de que se aumentan las pruebas, es que verdaderamente necesitamos ver todo esto desde una perspectiva real. A ver, se han tenido 8 meses para ampliar la capacidad de pruebas en nuestro país y esto es algo que no se ha hecho. La Ciudad de México está ampliando su capacidad de pruebas, está haciendo pruebas rápidas en los kioscos. Las pruebas rápidas no tienen una utilidad diagnóstica y esto lo sabemos desde siempre. Es decir, desde siempre, desde el principio, desde mayo, desde el mes de mayo hemos sabido que las pruebas rápidas no tienen una utilidad diagnóstica, tienen muy alto índices de falsos positivos y negativos. Esto las hace inválidas para hacer diagnósticos. Entonces, pues sí, se hacen muchas muecas de que algo se está haciendo, pero no se hace nada en la realidad. Se necesita ampliar la capacidad de pruebas que sí sirvan para hacer diagnósticos. No solo eso, estas son las pruebas de PCR, desde luego, pero no solo eso, se necesita ampliar la capacidad de pruebas PCR, sin duda, ¿sí? Pero no solo hacer pruebas, es decir, hacer pruebas como para que nos den más números en las conferencias de prensa. Hasta ahora todos los datos que recopila la Secretaría de Salud lo han hecho de tal forma que son datos que sirven como datos informativos, para dar cifras, para hablar de numeralia, pero no sirven para tomar acciones. Es decir, que los datos que genera la Secretaría de Salud no sirven para dictar estrategias, para actuar conforme a la evidencia. ¿Y por qué no sirven? No sirven porque han tenido 8 meses para arreglar una serie de problemas que se tienen, como el rezago de la información. Venimos destacando estos puntos. La información que da a conocer la Secretaría de Salud tiene rezagos que rebasan los 4 o 6 semanas. Esto impide que los datos puedan ser utilizados para tomar acciones. Entonces, la Secretaría de Salud, es decir, el doctor Hugo López-Gatell y su séquito, lo que han pasado haciendo durante toda la pandemia es reportarnos números, pero no vemos dónde están las acciones, ¿sí? Y ellos mismos han creado datos que es imposible tomar acciones a partir de ellos, porque tienen datos en el registro, tienen datos, hay rezago.
lo que es pues un episodio que demuestra la ignominia y la ineptitud detrás del manejo de la pandemia en nuestro país, es que durante el puente que acaba de ocurrir, disminuyó tanto el registro de casos y defunciones, porque simple y sencillamente esta gente no se ha dado cuenta que estamos en una crisis sanitaria. La gente se fue de vacaciones, se tomaron el puente largo, y durante 5 días, porque no hay gente trabajando durante una emergencia, entonces nos registran las cifras más bajas de toda la pandemia, ¿verdad? Acto seguido, pues ahora llevamos 2 días con las más altas. No sabemos si estos datos provienen de cuándo, de dónde. Sí sabemos, porque eso se puede rastrear en las bases de datos, desde luego, ¿no? Pero esta no es una forma de manejar adecuadamente una situación de crisis y de emergencia de esta magnitud. Entonces, se dice, no, pues la Ciudad de México está ampliando pruebas, pero a ver, vamos a sentarlo claramente. Hoy en nuestro país están registrando 20,000 pruebas, 20,200 y fracción de pruebas. Ayer lo mismo. Esto sí, aumenta las pruebas en términos de cuántas pruebas se estaban realizando antier y los días anteriores, ¿no? Que las pruebas en nuestro país, para que sepa su auditorio, sí, en nuestro país se han venido realizando en los últimos 4 o 5 meses entre 10,000 y 16,000 pruebas al día, ¿sí? Más o menos, entre 10,000 y 16,000. Claro, cuando tienen fines de semana, ¿verdad? Sí. Pues solamente hacen 300 pruebas, ¿no? O cuando tienen puente, ¿no? Porque la gente, pues, no es prioridad. Ahora, cuidado con esto, que ahora subimos de 10,000 o 16,000 a 20,000. Sí, ¿y qué vamos a hacer? ¿Aplaudir de pie? A ver, permítame. Estados Unidos hace 1.7 millones de pruebas al día. La India hace 1 millón de pruebas al día. El Reino Unido hace 325,000 pruebas al día. Italia hace 230,000 pruebas al día. Aquí en México apenas estamos llegando a 20,000 y la gente quiere aplaudir. No, discúlpeme, para poder controlar la pandemia en nuestro país, se necesita ampliar la capacidad de pruebas suficiente para controlar los contagios en la comunidad. No darnos a tole con el dedo con que le subieron 4,000 pruebas al día. Eso no va a controlar el problema. Ahora, doctora, sobre esto que está comentando, que bueno, ahí creo que concordancia. A mí, de hecho, me sigue sorprendiendo que digan que la pandemia va a la baja, está disminuyendo. No sé, esa lógica cuando vemos estos datos de ayer y hoy que bien comenta, cifras de contagios por arriba de los 10,000, personas fallecidas por arriba de las 800, pues no coincide, no concuerda con esta visión de las autoridades de salud. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con un tema que al parecer es central y que está correlacionado al uso de cubrebocas? Suena sencillo, pero al parecer es un salvavidas real. ¿Cómo está apreciando esto que está sucediendo con el cubrebocas? Sí, desde luego. Lo del cubrebocas es un tema tan sin sentido, es un tema que va a pasar a un episodio así como de ignominia fenomenal dentro del manejo de la pandemia en nuestro país. Esto ha sido una herramienta útil, comprobada, sencilla, económica, que la ciencia ha demostrado que puede es decir, puede disminuir los contagios en la comunidad de COVID-19. Lo sabemos meses atrás, meses. Es decir, bueno, quitémonos meses. El cubrebocas es una herramienta de control de infecciones de primera línea que se ha utilizado desde hace décadas, si no es que siglos, ¿verdad? Entonces, esto lo sabemos desde siempre, no es que ahora se haya inventado el hilo negro. El problema que ha sucedido es que desde nuestras autoridades se ha desestimado por razones que solamente pueden entender quizá el subsecretario de Salud y el presidente de la República, pero no tienen que ver nada con controlar un proceso infeccioso pandémico como el que estamos viviendo. Tienen que ver más con alguna situación política, demagógica, algún punto que quieren hacer, quién sabe. Pero lo que han hecho es desestimar el uso de una herramienta tan sencilla, que es tan efectiva